Emily tenía solo 12 años cuando ella y su leal pastor alemán Bruno salieron a caminar por los nevados bosques de Whispering Pines. Pero en lugar de un paseo ordinario, el ladrido urgente de Bruno la llevó a una vista aterradora. Un coche de policía aplastado al fondo de una cresta. Y dentro, el oficial Ryan Miller yacía inconsciente, su vida escapándose en la noche helada. Emily no tenía idea de que este descubrimiento revelaría un crimen tan oscuro que casi le costó la vida a Ryan. Sin embargo, también fue el comienzo de un vínculo que convertiría a un perro ordinario en un verdadero héroe del pueblo. Lo que sucedió después te hará llorar y creer en milagros de nuevo. Antes de empezar, dime desde dónde estás viendo. Deja tu país en los comentarios. Quiero ver hasta dónde viaja esta historia. La tarde tardía en Whispering Pines llevaba el silencio del invierno temprano. El pequeño pueblo de montaña, enclavado entre crestas de pinos perennes, parecía contener la respiración mientras finos copos de nieve giraban en espiral desde un cielo gris pizarra. El aire olía ligeramente a savia de pino y humo de madera que salía de chimeneas dispersas. Era el tipo de silencio que hacía que cada crujido de botas en el suelo congelado sonara más fuerte, cada ladrido resonara más tiempo a través de los árboles. Emily Carter se ajustó la bufanda más apretada alrededor del cuello mientras salía de la acera agrietada que salía del pueblo y entraba en el sendero del bosque. Con solo 12 años, era delgada y fibrosa, con piel pálida enrojecida por el frío y una cascada de cabello castaño que escapaba en mechones de debajo de su gorro tejido. Sus ojos color avellana llevaban una mezcla de curiosidad y soledad, una expresión que la había seguido desde que se mudó a Whispering Pines 3 meses atrás. La mudanza, forzada por el cambio de trabajo de su padre, había dejado a Emily sin amigos en un nuevo pueblo donde los niños en la escuela ya tenían sus círculos cerrados. Había aprendido a sonreír cortésmente y mantenerse callada, ocultando el dolor del aislamiento detrás de la presencia constante de su único compañero constante. Ese compañero ahora trotaba adelante, tirando de la correa con energía determinada. Bruno no era un mascota ordinaria. Era un pastor alemán, de 8 años. Su pelaje sable rayado con plata a lo largo de su espalda y hocico. Su oreja izquierda se doblaba ligeramente en la punta, una cicatriz de alguna lesión desconocida antes de que llegara a los Carter desde un refugio 2 años antes. Sus ojos, un marrón profundo e inteligente, tenían tanto cautela como lealtad, como si se hubiera designado a sí mismo como guardián personal de Emily. Bruno era grande, cerca de 90 libras de músculo e instinto, pero con Emily era gentil, casi paternal. Cuando leía libros hasta altas horas de la noche, Bruno yacía junto a su cama. Cuando lloraba por extrañar a su madre, que había fallecido 2 inviernos atrás, Bruno descansaba su pesada cabeza en su regazo hasta que sus sollozos se calmaban. Era, en todos los sentidos, su ancla. Vamos, Bruno, murmuró Emily. Aunque el perro apenas necesitaba aliento, caminaba con propósito, olfateando la tierra helada, la cola rígida con enfoque. Emily suspiró. Tú siempre sabes a dónde vas, ¿verdad? El sendero se curvaba hacia abajo, serpenteando entre pinos cuyas ramas crujían bajo el creciente peso de la nieve. Bruno redujo la velocidad, su lenguaje corporal cambiando, músculos tensos, orejas erguidas, nariz temblando. Emily sintió que la correa se tensaba bruscamente. ¿Qué es?, susurró. La única respuesta de Bruno fue un gruñido bajo en su garganta. Avanzaron más profundo en los árboles hasta que el bosque se abrió a una pendiente empinada. El camino arriba se curvaba bruscamente, sus barandillas heladas con hielo. Abajo, en el barranco, yacía un accidente que hizo que el corazón de Emily se acelerara. Un patrullero policial volcado de lado, el parabrisas fracturado en una red de vidrio, las ruedas aún girando débilmente. Emily se congeló, aferrándose a la correa. Nunca había visto un accidente de cerca antes. El vapor siseaba desde el capó aplastado, y el olor metálico de la gasolina le picaba las fosas nasales. Bruno ladró furiosamente, tirándola hacia el accidente. El miedo luchaba con el instinto dentro de Emily. Quería correr a casa. Sin embargo, algo más fuerte, quizás el eco de las lecciones de su difunta madre sobre compasión, la impulsaba adelante. Está bien, chico, susurró. Pero solo para mirar. Bajaron por el terraplén. Las botas de Emily se deslizaban en el suelo helado, y Bruno la estabilizaba con su peso sólido presionado contra sus piernas. Cuando llegaron al accidente, Emily miró dentro a través de la ventana del conductor hecha añicos.
Un hombre se desplomaba sobre el volante. Su uniforme, azul marino y cubierto de fragmentos de vidrio, lo identificaba inconfundiblemente como un oficial de policía. La sangre goteaba de un corte en su sien, manchando el cuello de su camisa. Su pecho subía superficialmente, cada respiración áspera pero presente. Emily jadeó. «Está vivo». Bruno presionó su hocico hacia la abertura, gimiendo suavemente. Los ojos del perro parecían casi suplicantes, como si le rogara a Emily que actuara. Ella dudó, temblando con el peso de una responsabilidad mucho más allá de sus años. El hombre dentro se movió débilmente, aunque sus ojos no se abrieron. Su rostro era joven pero marcado por la tensión, del tipo que venía de años de deber. Más tarde, Emily aprendería su nombre. Oficial Ryan Miller, de 32 años. Ryan tenía cabello corto oscuro apelmazado con sangre en la línea del cabello, una mandíbula cuadrada que insinuaba terquedad, y el tipo de presencia que hablaba de disciplina incluso en la inconsciencia. Ryan había crecido en Whispering Pines, conocido por su integridad silenciosa y una reputación por oponerse a la corrupción en la política del pueblo. Pero en este momento, todo lo que Emily vio fue a un hombre luchando por la vida en el frío. Tiró del collar de Bruno. «Necesitamos ayuda. No puedo hacer esto sola». Bruno respondió inmediatamente, como si entendiera cada palabra. Se dio la vuelta, saltando de regreso por la pendiente hacia el pueblo con una velocidad que Emily nunca había visto antes. La correa se deslizó de su agarre, azotando a través de sus dedos enguantados. No lo persiguió. En cambio, se arrodilló junto al accidente, los dedos temblando mientras apartaba hielo de la manga del oficial. «Estarás bien», susurró, aunque su voz se quebró. Bruno fue a buscar a papá. «Aguanta». Sus palabras se desvanecieron en el viento. La nieve se espesó, cayendo en espirales frenéticas, envolviendo el bosque en una cortina de blanco. Emily abrazó sus brazos contra su pecho, rezando para que su padre llegara rápido, rezando para que el extraño en uniforme siguiera respirando hasta entonces. Y en la quietud, con solo el siseo del motor roto y los ladridos distantes de Bruno resonando a través del bosque, se dio cuenta de que su vida en Whispering Pines estaba a punto de cambiar para siempre. Bruno corrió a través de las calles cargadas de nieve de Whispering Pines, sus patas golpeando el suelo congelado con urgencia frenética. Su aliento salía en nubes contra el aire helado, su ladrido profundo resonando en las fachadas cerradas y casas dormidas. El pueblo al atardecer parecía desierto, salvo por el rastro de huellas de patas que dejaba atrás. Cada zancada llevaba la urgencia de una criatura que entendía lo que su compañera humana no podía lograr sola. Necesitaba ayuda, y sabía exactamente dónde encontrarla. Al borde del pueblo, una pequeña casa estaba encajada entre dos arces caídos, su luz del porche parpadeando como una linterna moribunda. Dentro, Thomas Carter se inclinaba sobre una mesa de madera marcada, los dedos ennegrecidos por la grasa, apretando los pernos de un carburador. A los 42 años, Thomas llevaba los hombros anchos de un ex-marine, su mandíbula cuadrada una vez ahora suavizada por barba y años de agotamiento silencioso. Su cabello rubio oscuro, salpicado ligeramente de gris, se pegaba húmedo a su frente por el trabajo del día. Era un hombre moldeado por la disciplina y la pérdida, cuya cara severa enmascaraba la ternura que reservaba solo para su hija, Emily. Desde la muerte de su esposa, el dolor había embotado los bordes de su risa. La mudanza a Whispering Pines había sido un intento de un nuevo comienzo, aunque la soledad a menudo se colaba en sus noches como una niebla no deseada. El choque repentino contra la puerta lo sacó de su trabajo. Un gruñido bajo seguido de un ladrido frenético rompió el silencio. Thomas dejó caer su llave, el corazón latiendo. Bruno. Abrió la puerta de un tirón, y el pastor alemán se lanzó dentro, girando, ladrando, luego saliendo de nuevo, deteniéndose para mirar por encima del hombro con ojos urgentes. El cuerpo del perro temblaba, su pelaje salpicado de hielo. La frente de Thomas se frunció. «¿Qué pasa, chico?» Agarró su abrigo del gancho, poniéndoselo sobre su marco musculoso, y salió al frío. Bruno ladró una vez más, corriendo unos pasos adelante, luego deteniéndose. Su cola azotaba, sus ojos fijos en los de Thomas, suplicantes. El instinto de soldado de Thomas se agitó. Había visto este tipo de urgencia en perros de guerra antes, en desiertos lejanos, donde los segundos significaban vidas. Sin dudar, lo siguió.
Al otro lado de la calle estrecha, las cortinas se movieron. Desde la sombra de un porche, la señora Edna Jenkins miró. Era una mujer fibrosa en sus últimos 60 años, el cabello metido bajo un gorro de lana, su postura endurecida por la artritis y una vida de cargar sus propias cargas. Conocida en el pueblo por su lengua afilada y juicio más rápido, a menudo murmuraba sobre ese ruidoso chucho que perturbaba su paz. Sin embargo, esa noche, observó en silencio atónito mientras Bruno corría hacia la nieve, deteniéndose solo para asegurarse de que Thomas estuviera en sus talones. La urgencia del perro era innegable, un grito lejos del fastidio que había desestimado. Por primera vez, la duda pinchó su certeza. Quizás este animal era más de lo que se había permitido creer. Thomas trotó, las botas crujiendo a través de la escarcha, su aliento empañando. Emily llamó en la oscuridad, aunque la única respuesta fue los ladridos rítmicos de Bruno guiándolo por el camino estrecho, pasando por tiendas cerradas, y hacia el borde del bosque. Su corazón latía, cada paso apretando el nudo de temor dentro de él. Su mente destelló al rostro de su hija, esos ojos avellana Ernest, la suave inclinación de su sonrisa que le recordaba a su difunta esposa. Algo estaba mal, terriblemente mal. El sendero bajaba, y Bruno saltó por la pendiente, la nieve rociando detrás de él. Thomas lo siguió con el equilibrio de un hombre que una vez había navegado terrenos mucho menos indulgentes, pero la urgencia ahora venía del miedo por su hija, no de órdenes ladradas a través de radios estáticas. Tropezó una vez, recuperó el equilibrio y siguió adelante. Entonces, a través de los pinos la vio. Emily estaba al borde del patrullero policial destrozado, los brazos envueltos alrededor de sí misma, su pequeño marco temblando contra el viento. Los faros del coche aún brillaban débilmente, pintando la nieve con una luz fantasmal. Bruno corrió de vuelta a su lado, presionándose contra sus piernas como para anclarla. «Papá». La voz de Emily se quebró, el alivio inundando sus facciones. Thomas se deslizó por el último tramo de pendiente, aterrizando junto a ella. Sus ojos se abrieron mientras tomaba el vehículo aplastado, el olor a gasolina, el siseo del vapor, su mirada entrenada militarmente evaluaba rápidamente. Patrullero volcado, un ocupante dentro, inconsciente pero vivo, su hija de pie demasiado cerca del peligro. Emily, retrocede, ordenó, su voz firme pero urgente. Se colocó entre ella y el accidente, escaneando por peligros. Entonces sus ojos cayeron en el hombre dentro. El uniforme del oficial estaba rasgado. Su frente manchada de sangre. Su pecho subía en respiraciones superficiales y laboriosas. «Oficial caído», murmuró Thomas, el instinto surgiendo de la memoria. Se agachó, presionando dos dedos en el cuello del hombre. Un pulso débil, pero allí el alivio destelló, seguido de determinación. Emily aferró el collar de Bruno, sus dientes castañeteando. «Estaba así cuando lo encontramos». «¿Bruno?» «Bruno me trajo aquí». Thomas miró al perro, cuyo pelaje se erizaba con frío y tensión, luego de vuelta a su hija. Sintió un oleaje de orgullo, templado por la urgencia. «Hiciste bien, M. Y tú también, chico». Revolvió la cabeza de Bruno brevemente antes de enfocarse en la tarea. El entrenamiento marine de Thomas entró en acción. Rápidamente revisó las vías respiratorias del hombre, luego evaluó lesiones visibles. Herida en la cabeza, posible conmoción, quizás costillas rotas. «No podemos moverlo descuidadamente». Su voz bajó, «pero hace demasiado frío para esperar». Emily mordió su labio. «¿Qué hacemos?» Thomas inhaló, la decisión asentándose sobre él como una armadura. «Lo llevamos al camión, luego directo al hospital». La miró, suavizándose. «Te necesito firme, cariño». «¿Puedes hacerlo?» Emily asintió, aunque el miedo brillaba en sus ojos. Bruno se presionó contra su lado como para prestarle coraje. Juntos, padre e hija trabajaron rápidamente. Thomas se preparó, abriendo la puerta hecha añicos con un gruñido. El vidrio crujió bajo sus guantes. El oficial gimió débilmente, moviéndose pero no despertando. «Tranquilo, hijo», murmuró Thomas. Deslizó sus brazos bajo los hombros del hombre, músculos tensándose mientras lo levantaba. Emily sostuvo la linterna firme, sus manos temblando, pero determinada. Bruno paseaba, circulando protectoramente,
sus gruñidos bajos cada vez que el bosque gemía con el viento. Al fin, Thomas sacó al oficial libre del accidente. La nieve giraba a su alrededor, mordiendo sus rostros, pero Thomas presionó adelante, guiando la forma inerte por la pendiente. Emily siguió de cerca, Bruno saltando adelante para despejar su camino. Paso a paso, subieron, la oscuridad presionando. El peso del momento cargado en todos sus hombros. Cuando llegaron al camino, Thomas bajó suavemente al hombre en el banco de nieve para recuperar el aliento, su pecho se agitaba, músculos ardiendo, pero no había tiempo para descansar. Miró a Emily, luego a Bruno, que estaba alerta, cola rígida, orejas temblando. Lo sacamos, dijo Thomas, voz firme. Ahora, llevémoslo al camión. Emily exhaló temblorosamente, apartando nieve de sus mejillas. Bruno la empujó con su nariz húmeda, y por primera vez desde que encontró el accidente, una frágil chispa de esperanza la calentó. Thomas cambió el peso de Ryan Miller más alto contra su pecho, músculos tensos con esfuerzo. El cuerpo del oficial era pesado e insensible, su cabeza colgando contra el hombro de Thomas mientras la nieve giraba con persistencia despiadada. Emily trepó por el borde del camino detrás de ellos, aferrando el collar de Bruno para mantener el equilibrio mientras el perro tallaba un camino a través de los montones profundos. El camino brillaba como vidrio negro bajo una piel de hielo, y Thomas sabía que cada momento que se demoraban significaba que las posibilidades del hombre herido se reducían. El viejo camión pick-up esperaba en el hombro, su pintura opacada por años de clima, su marco crujiendo como huesos cansados cada vez que el viento aullaba. Thomas acomodó a Ryan en el asiento del pasajero. Cuidadosamente para no sacudir las costillas del hombre. El oficial gimió débilmente, los párpados aleteando antes de cerrarse de nuevo. Thomas revisó su pulso, un latido débil, pero aún allí. Dejó escapar un aliento que no se había dado cuenta de que estaba reteniendo. Sube atrás, me instruyó Thomas, su tono áspero pero gentil. Mantén a Bruno contigo. Mantente caliente. Emily obedeció sin protestar, subiendo a la cabina y acercándose a Bruno, que saltó sin esfuerzo junto a ella. El perro se posicionó mitad en el asiento, mitad apoyado contra Ryan, su hocico descansando ligeramente en el muslo del oficial como si lo atara a la vida misma. Emily envolvió sus brazos alrededor del grueso pelaje de Bruno, su pequeño rostro enterrado contra su hombro. Thomas giró la llave y el motor tosió antes de cobrar vida. Los faros cortaron a través del blanco giratorio, los haces tragados rápidamente por la tormenta. Cambió a marcha y presionó el acelerador, los neumáticos girando antes de agarrar el camino resbaladizo. El camión se lanzó adelante, llevando su carga frágil hacia la ventisca. La carretera se extendía adelante, una cinta de traición desapareciendo en la nieve. Los nudillos de Thomas blanqueaban alrededor del volante, ojos entrecerrados contra el borrón de copos. Su mente churnaba con cálculo. Velocidad, distancia, tiempo hasta que la condición de Ryan empeorara. El hospital estaba a 12 millas que se sentían como un océano. Emily se sentó en silencio, aunque su pecho subía en respiraciones temblorosas. Pensó en su madre, en habitaciones de hospital que olían a antiséptico y oraciones susurradas que habían quedado sin respuesta. El recuerdo surgió sin invitación, la mano delgada de su madre aferrando la suya, el peso de la inevitabilidad presionando a una niña demasiado joven para comprender la pérdida. Ahora con Ryan tendido a su lado, pálido y roto, Emily temía que la historia se repitiera. Bruno se movió, sintiendo su turmoil. Lamió su mano enguantada, lento y deliberado, su aliento cálido empañando contra la escarcha aferrada a la ventana. Emily parpadeó con fuerza, tragando el nudo en su garganta. Se aferró al perro como si su latido pudiera anclarla contra la marea creciente de temor. El camión se sacudió violentamente al golpear un parche de hielo, coleando antes de que Thomas lo enderezara. Emily jadeó, aferrando a Bruno más fuerte. Papá, está bien, dijo Thomas, aunque su voz traicionaba la tensión que lo atravesaba. Solo mantente quieta. Lo lograremos. Por un tramo, el silencio reinó, roto solo por el rugido del motor y el gemido de la tormenta. Entonces, desde el tenue asiento del pasajero, un sonido débil, un gemido, ronco y débil. Thomas lanzó una mirada. Los labios de Ryan se separaron, la respiración traqueteando. Sus ojos aletearon, abriéndose apenas antes de rodar hacia atrás. Su mano se movió contra el asiento.
Emily se inclinó adelante rápidamente. Se está moviendo, papá. Se está moviendo. Thomas ajustó una mano del volante para revisar la respiración de Ryan. Está luchando. Eso es bueno. Su mandíbula se apretó. Pero necesitamos llegar más rápido. Pasaron los alrededores del pueblo. Casas acurrucadas como centinelas cansados contra la tormenta. Una gasolinera se alzó brevemente, sus luces oscuras, cerradas contra el clima. Un camionero se había detenido bajo el toldo, acurrucado en la cabina por seguridad. El camionero levantó la vista cuando el pick-up de Thomas pasó rugiendo, los faros destellando a través de la nieve. El momento fugaz pintó una imagen de vidas que se cruzaban brevemente antes de desvanecerse de nuevo en la tormenta. Emily susurraba oraciones en voz baja, fragmentos de versos que medio recordaba de la cabecera de su madre. Cada palabra era una súplica por supervivencia, por misericordia. Bruno, siempre vigilante, levantaba la cabeza ocasionalmente para olfatear el aire, luego la bajaba de nuevo como si protegiera a Ryan con devoción silenciosa. En un momento, el camión redujo la velocidad cuando una rama caída bloqueaba el camino. Thomas maldijo en voz baja, deteniéndose. Saltó del vehículo, la nieve picándole el rostro, y apartó la rama con músculos tensos. Cuando volvió a subir, su barba estaba escarchada, y su aliento salía en nubes. Miró a Emily, que sostenía a Bruno cerca como un escudo. Por un momento, la visión casi lo quebró. El peso de la responsabilidad, de la pérdida soportada y aún temida. Pero siguió adelante porque debía hacerlo. Las luces del hospital finalmente brillaron a la distancia, un tenue resplandor contra la furia de la tormenta. Thomas sintió una oleada de alivio, templada por la prueba final de navegar por el lote helado. Derrapó hasta detenerse bajo la bahía de emergencias, los frenos chirriando. Las puertas se abrieron de golpe y una enfermera salió apresurada, su figura robusta en un abrigo acolchado, el rostro marcado por años de servicio. La enfermera Linda Mars, de unos 50 años, era conocida en el pueblo por su eficiencia brusca y un corazón que a menudo superaba su tono agudo. Avanzó con paso firme, gritando órdenes al personal que la seguía. «¿Qué tenemos?», exigió, su voz resonando sobre la tormenta. «Oficial, accidente automovilístico», llamó Thomas, levantando a Ryan con cuidado. «Trauma en la cabeza, tal vez costillas». La expresión de Linda se endureció con una calma practicada. «Llévenlo adentro, sala 2. Muévanse». En cuestión de momentos, Ryan fue llevado rápidamente, tragado por paredes blancas y luces fluorescentes. Thomas se quedó en la entrada, el pecho agitado mientras Emily aferraba la correa de Bruno. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos brillaban con la frágil esperanza de una niña que había hecho su parte. Bruno sacudió la nieve de su pelaje, luego se sentó sólidamente a su lado, los ojos fijos en las puertas que se habían llevado a Ryan. Parecía reacio a descansar hasta que el hombre dentro estuviera a salvo. Thomas puso una mano en el hombro de Emily, su voz más suave ahora. «Hicimos lo que pudimos. El resto depende de ellos». Emily se inclinó hacia Bruno, susurrando, «Por favor, no dejes que muera». Y mientras la nieve seguía cayendo afuera, sellando el mundo en un silencio blanco, la niña, su padre y el perro esperaron juntos, sus corazones unidos por la frágil cuerda de la esperanza. La tormenta había amainado para cuando Thomas condujo el viejo pick-up de regreso por la sinuosa carretera que bordeaba las crestas del bosque. Las luces del hospital ahora eran solo un resplandor lejano detrás de ellos, tragado por la nieve a la deriva y la oscuridad. Emily se apoyaba contra Bruno en el asiento trasero, su mejilla presionada contra su cálido pelaje, el agotamiento tirando de sus párpados. Sin embargo, los pensamientos de la niña se negaban a descansar. Giraban con fragmentos de preocupación por el oficial que habían dejado atrás. Thomas conducía con sus manos firmes habituales, aunque sus ojos traicionaban fatiga. Las últimas horas habían exigido todo de él. Fuerza para llevar a un hombre herido, coraje para tranquilizar a su hija, y la calma de un soldado cuando el caos amenazaba. Intentó no detenerse en los recuerdos de otra noche años atrás, cuando había conducido a través de desiertos en un convoy bajo fuego, pero se colaban de todos modos, agudos e indeseados. Exhaló, manteniendo su enfoque en el camino porque Emily lo necesitaba ahora. Bruno se movió de repente. Sus orejas se alzaron,
su cuerpo se tensó, y un gruñido bajo retumbó desde su pecho. Emily se enderezó. «¿Qué pasa, chico?», susurró. El perro arañó la ventana, la mirada fija en la pendiente de la carretera montañosa, donde la nieve se acumulaba en montones contra la barandilla. Thomas redujo la velocidad del camión. «Espera», dijo, deteniéndose en el arcén, el motor al ralentí. Bruno gimió, luego saltó hacia abajo en el momento en que la puerta se abrió, sus patas hundiéndose en la nieve polvorienta. Emily corrió tras él, aferrando su bufanda contra el frío. Thomas siguió más cautelosamente, linterna en mano. La nariz de Bruno trabajaba furiosamente, guiándolo a un parche de nieve removida cerca del terraplén. Cavó rápidamente, sus poderosas patas dispersando los montones blancos a un lado. Emily se agachó a su lado, su aliento subiendo en ráfagas pálidas, hasta que algo metálico captó el haz de la linterna de Thomas. Una caja de herramientas abollada yacía medio enterrada, su tapa entreabierta. Thomas se arrodilló, apartando la nieve. Abrió la caja de un tirón. Dentro había una colección de llaves, alicates y un kit de purga de frenos. Una de las herramientas más grandes estaba manchada de grasa oscura, y cuando Thomas la frotó entre sus dedos, reconoció el residuo arenoso al instante, polvo de freno mezclado con aceite. Su pecho se apretó. Esto no fue dejado aquí por accidente. Los ojos de Emily se abrieron. «Papá, ¿crees que esto tiene algo que ver con el accidente del oficial Ryan?» Antes de que Thomas pudiera responder, los faros barrieron sobre ellos. Un semirremolque retumbó por la carretera, las cadenas traqueteando en sus neumáticos. El conductor redujo la velocidad al pasar. La curiosidad despertada por la vista de un hombre, una niña y un pastor alemán reunidos sobre una caja de herramientas en la nieve. Se detuvo a unos metros adelante, los frenos de aire siseando. La puerta de la cabina se abrió y bajó Jack Hanley, un camionero en sus 40 años con una constitución robusta, mejillas rubicundas y una barba recortada salpicada de gris. Llevaba una chaqueta de franela acolchada y un gorro de lana bajo. Jack era conocido entre los conductores que pasaban por Whispering Pines por su risa fácil y su generoso hábito de compartir café con automovilistas varados, pero esa noche su frente se frunció con preocupación mientras se acercaba. «¿Todo bien aquí?» Thomas se levantó, asintiendo en saludo. «Estamos bien. Solo encontramos algo». Señaló la caja de herramientas. Jack se agachó, entrecerrando los ojos hacia las herramientas. Su mirada se agudizó. «Eso es un purga de frenos. Parece nuevo, también. He estado en la carretera lo suficiente como para saber para qué tipo de trabajo es eso». Emily aferró el collar de Bruno, su voz baja. «Creemos que alguien lastimó al oficial». La mandíbula de Jack se endureció sombríamente. Estudió a la familia, luego al perro, que estaba alto y alerta. «Eso es serio. La gente en el pueblo querrá saber de esto. Noticias como esta se propagan rápido». Se enderezó, dando a Thomas una mirada significativa. «Mejor guarda eso a salvo. Podría ser la prueba que necesitas». Thomas cerró la caja, metiéndola bajo su brazo. No dijo los pensamientos que retumbaban en su cabeza, que esto confirmaba lo que sus instintos habían susurrado desde el momento en que vio el patrullero destrozado. Esto no fue un accidente. Alguien había querido que Ryan Miller no sobreviviera. Jack dio una palmada en el hombro de Thomas. «Menos mal que tienes ojos agudos y un perro aún más agudo. Ese pastor tuyo podría haber salvado más de una vida esta noche». Ofreció una breve sonrisa antes de regresar a su camión. El motor rugió, los neumáticos mordiendo la nieve mientras el camión se alejaba, desapareciendo en la curva oscura de la carretera. Emily miró a su padre, la incertidumbre nublándole el rostro. «¿Qué pasa ahora?» Thomas miró a Bruno, que estaba orgullosamente con nieve espolvoreando su hocico. «Ahora hacemos lo correcto. Llevamos esto a las personas que pueden darle sentido». Regresaron al camión. Emily se acomodó de nuevo contra Bruno, que yacía con la cabeza en su regazo, los ojos medio cerrados, pero las orejas aún moviéndose ante cada sonido. Acarició su pelaje distraídamente, reconfortada por su sólida presencia. Thomas colocó la caja de herramientas cuidadosamente en el suelo junto a sus pies, una mano apretándose en el volante mientras conducía hacia casa.
El pueblo de Whispering Pines yacía tranquilo bajo su manta de nieve, inconsciente del descubrimiento que pronto se extendería por sus calles. Pero Emily lo sabía. Mientras se deslizaba hacia el sueño con el calor de Bruno contra ella, susurró suavemente: «Eres un héroe, chico». Y en su corazón creía que el perro había descubierto algo mucho más grande de lo que cualquiera de ellos podía entender aún. El hospital en Whispering Pines no era grande, pero sus paredes cargaban el peso de innumerables emergencias soportadas durante largos inviernos. La nieve aún se aferraba a las ventanas, amortiguando los sonidos de la tormenta afuera. Dentro, los pasillos brillaban bajo luces fluorescentes, el leve zumbido de las máquinas mezclándose con los pitidos distantes de los monitores. La sala 12 olía a antiséptico y al leve rastro de café que llegaba desde la estación de enfermeras. El oficial Ryan Miller yacía apoyado contra almohadas blancas y delgadas, su frente vendada, un brazo asegurado en un cabestrillo. Su cabello oscuro aún estaba apelmazado donde la sangre se había secado, y los moretones a lo largo de sus costillas hacían que cada respiración fuera un esfuerzo. A los 32 años, Ryan tenía la constitución moldeada por años de entrenamiento, hombros anchos, músculo magro, pero ahora debilitado por el dolor. Sus ojos, normalmente de un azul acero claro, se abrieron lentamente, pesados con la niebla de la medicación y la lucha por volver a la conciencia. La enfermera Linda Mars, la enfermera experimentada que había tomado el mando cuando lo trajeron, entró en la sala con una tabla. Su cabello gris corto estaba cuidadosamente recogido detrás de las orejas, y sus ojos agudos se suavizaban solo cuando vio a Ryan parpadeando despierto. «Bueno», dijo, su voz brusca, pero no cruel. «Parece que los obstinados siempre encuentran el camino de regreso». Ajustó la línea intravenosa con la confianza de alguien que había estado haciendo este trabajo durante décadas. Ryan gimió, moviéndose ligeramente. «¿Dónde?» «Estás en el general de Whispering Pines», respondió Linda. «Vivo, lo cual es más de lo que esperaba cuando te trajeron. Tienes una conmoción, costillas magulladas, nada de lo que no puedas recuperarte, pero vas a estar dolorido por un tiempo». La mirada de Ryan se desvió hacia la puerta cuando se abrió de nuevo. Thomas entró, su figura ancha aún espolvoreada de nieve. Emily lo seguía, con Bruno a su lado. Emily llevaba algo pequeño en su mano enguantada, aferrándolo fuertemente como si fuera un secreto. Bruno avanzó, su pelaje sable brillando bajo las luces del hospital, las orejas moviéndose mientras olfateaba el aire desconocido. Ryan intentó sentarse más recto, haciendo una mueca. Thomas dio un paso adelante. «No te fuerces. Has pasado por suficiente esta noche». Los labios de Ryan se curvaron débilmente. «Tú eres el que me sacó». Su voz era áspera, pero la gratitud en ella era inconfundible. Thomas negó con la cabeza. «Fueron mi hija y su perro quienes te encontraron primero. Bruno no dejó que ella te abandonara allí». La mirada de Ryan se desplazó hacia Emily. La niña estaba de pie tímidamente, sus ojos avellana brillantes pero cautelosos. Extendió el pequeño objeto que había estado sosteniendo, un llavero deshilachado. Era un amuleto de tela con forma de estrella desvaída. «Esto era de mi mamá», susurró. «Ella decía que mantenía a las personas a salvo. Quiero que lo tengas». Ryan parpadeó, sorprendido. Lo alcanzó lentamente, sus dedos rozando los de ella mientras aceptaba el amuleto. Por un momento, su expresión se suavizó, las líneas duras del dolor aliviándose. «Gracias, Emily. Eso significa más de lo que puedo decir». Bruno soltó un gemido bajo, presionando su cabeza suavemente contra la cama. La mano de Ryan se deslizó hacia el pelaje del perro, rascando detrás de la oreja doblada. «Y a ti, grandote. Te debo una». Thomas carraspeó, su tono más serio ahora. «Ryan, hay algo que necesitas saber». De camino de regreso del hospital, Bruno encontró esto. Levantó la caja de herramientas abollada que habían recuperado, colocándola en la mesa auxiliar. Los ojos de Ryan se agudizaron al instante. Se forzó a sentarse más derecho a pesar del dolor. «¿Qué hay dentro?» Thomas la abrió, revelando las llaves grasientas y el kit de purga de frenos. El olor a aceite aún se adhería débilmente. La mandíbula de Ryan se apretó. Su mente reprodujo el momento en que su patrullero perdió el control.
Los frenos cediendo en la carretera de montaña. Eso es, murmuró. Así es como lo hicieron. Su voz ganó fuerza, alimentada por la certeza. Los frenos no fallaron por casualidad. Alguien los manipuló. Querían que muriera. Emily jadeó suavemente, su pequeña mano aferrando el collar de Bruno. ¿Pero por qué? La mirada de Ryan se volvió hacia la ventana donde los copos de nieve flotaban como fantasmas en la noche. Porque he estado investigando donde no debía. He estado indagando en una red de contrabando que pasa mercancías por este pueblo. Tenía suficientes pistas para poner nervioso a alguien. Sus ojos volvieron a la caja de herramientas. Y los hombres nerviosos se desesperan. Thomas cruzó los brazos, su firmeza de marine inquebrantable. Entonces no fue solo un accidente. Alguien intentó terminar contigo. Ryan asintió sombríamente. Y si Bruno no me hubiera encontrado, lo habrían logrado. La sala se quedó en silencio, el zumbido de las máquinas llenando el silencio. Emily se acercó más a Bruno, abrazándolo con fuerza. Pensó en su madre otra vez, en lo impotente que se había sentido entonces, y en lo diferente que se sentía ahora, habiendo hecho algo que marcó una diferencia. La enfermera Linda dio un paso adelante, su mirada severa. Necesitas descansar, oficial. Esta charla sobre contrabandistas puede esperar hasta que puedas caminar sin tambalearte. Ryan logró una leve sonrisa, aunque sus ojos ardían con resolución. Descansar, sí, pero no silencio. Quien haya hecho esto intentará de nuevo si no los detenemos. Thomas intercambió una mirada con Emily, luego con Bruno, cuya presencia constante llenaba la sala con una determinación silenciosa. La verdad ya no estaba oculta. El patrullero roto no fue el destino, sino sabotaje. Y gracias a una niña, su padre y un perro fiel, el sobreviviente había vivido para contar su historia. La mañana en Whispering Pines amaneció frágil y blanca, la luz del sol luchando a través de nubes pesadas. El pueblo parecía pacífico bajo su colcha de nieve, pero Ryan Miller sabía que la paz era una ilusión. Estaba sentado rígidamente en el asiento del pasajero del viejo pick-up de Thomas Carter, su lado aún dolorido por las costillas rotas, mientras Thomas guiaba el camión por la sinuosa carretera que llevaba de regreso al lugar del accidente. Bruno estaba sentado en la caja del camión, su aliento saliendo como humo en el aire frío, las orejas erguidas hacia adelante en anticipación. Emily había suplicado por venir, pero Thomas insistió en que se quedara atrás. Ella hizo pucheros al principio, luego aceptó cuando Ryan prometió que tendría un papel importante más tarde, ayudándolo a armar el rompecabezas de notas e informes que había comenzado a compilar. La niña se iluminó al instante, sus ojos avellana brillando con propósito. Bruno, sin embargo, había gemido cuando cerró la puerta detrás de ella, como si estuviera descontento de dejar a su joven compañera atrás. El bosque estaba silencioso cuando llegaron. El patrullero destrozado ya había sido remolcado, dejando solo huellas chamuscadas en la nieve y fragmentos de vidrio brillando en la pálida luz. Thomas apagó el motor. Ryan apretó los dientes contra el frío y salió, sus botas hundiéndose en el polvo. Bruno saltó a su lado, la nariz ya presionada contra el suelo, la cola rígida con concentración. Thomas escaneó el lugar con los ojos de un hombre que una vez había caminado por campos de batalla. Parece bastante normal ahora, murmuró. No para él, respondió Ryan, observando a Bruno. Un perro ve lo que nosotros no. Bruno trotó hasta el borde del terraplén donde el patrullero había chocado, su nariz trabajando furiosamente, rastreando senderos invisibles. Luego se detuvo abruptamente, las orejas erectas, la pata presionando en un parche de nieve ennegrecida. Thomas se arrodilló, apartando la escarcha. Allí, débil pero claro, había una mancha de aceite esparcida en un rastro que llevaba de vuelta hacia la carretera. Líquido de frenos, murmuró Ryan, agachándose a su lado. Sangraron las líneas. Bruno acaba de probarlo. Bruno gimió, dando vueltas y siguiendo el olor hacia la barandilla de la carretera. Ladró una vez agudamente y arañó en un lugar donde la nieve había sido perturbada. Los ojos de Ryan se entrecerraron. Trabajaron justo aquí. Sabotearon el coche antes de que se fuera por encima. Thomas lucía sombrío. Entonces, quien fuera sabía exactamente dónde estarías estacionado. Ryan se enderezó lentamente,
su aliento empañando en el frío. Kyle Morton, dijo finalmente, su voz plana con certeza. Morton era un hombre que había estado en los informes de Ryan durante meses, un empresario en sus 40 años, alto, de hombros anchos, con cabello peinado hacia atrás que brillaba como acero pulido. Vestía trajes caros, hablaba en tonos corteses y donaba generosamente a organizaciones benéficas locales. Pero bajo el pulido, Ryan había encontrado susurros. La compañía de camiones de Morton siendo utilizada para mover contrabando, envíos que nunca aparecían en los manifiestos, trabajadores que eran pagados para mantenerse en silencio. Morton se presentaba como un pilar de la comunidad. Pero Ryan había aprendido a mirar más allá de las máscaras. Thomas escupió en la nieve. He visto hombres como él antes, los que se esconden detrás de buenos modales mientras alguien más se ensucia las manos. Ryan asintió sombríamente. Y ahora está desesperado. Mi investigación se estaba acercando. No podía arriesgarse a la exposición. Bruno ladró de nuevo, su aliento empañando en el aire helado. Parecía inquieto, como si fuera consciente del peso de lo que había descubierto. Thomas revolvió la cabeza del perro. Buen trabajo, chico. Eres el mejor detective aquí afuera. Recolectaron lo que pudieron, fotografías de las manchas, impresiones en la nieve, el patrón de perturbación cerca de la barandilla. No era mucho, pero combinado con la caja de herramientas que Bruno había desenterrado antes, era suficiente para pintar una imagen. Alguien había manipulado deliberadamente los frenos, y Morton tenía motivos por todas partes. De vuelta en la casa de los Carter, Emily estaba sentada con las piernas cruzadas en la alfombra frente a la chimenea, papeles esparcidos a su alrededor como hojas caídas. Era metódica a su manera, alineando las notas escritas a mano de Ryan, ordenando fotografías y colocando recibos en montones ordenados, su frente fruncida en concentración, la punta de su lengua asomando mientras trabajaba. Quería ser útil, quería demostrar que podía ayudar. Cuando los hombres regresaron, levantó la vista ansiosamente. ¿Encontraron más? Ryan se acomodó en una silla con un gemido, deslizando las nuevas fotografías sobre la mesa. Bruno lo hizo, dijo cálidamente, dando al perro una mirada agradecida. Encontró pruebas de que el coche fue saboteado. Emily sonrió orgullosamente, abrazando a Bruno con fuerza. Sabía que lo harías. El perro se acomodó junto a la puerta, vigilante. Cada vez que pasos resonaban débilmente afuera, un vecino pasando, el crujido de la nieve en la acera, las orejas de Bruno se movían, su cuerpo tensándose hasta que el sonido se desvanecía. Su vigilancia no pasó desapercibida para Thomas. No confía en lo que hay ahí afuera, dijo en voz baja. No puedo culparlo. Emily volvió a su trabajo, colocando cuidadosamente la nueva evidencia en orden. Levantó una fotografía de la mancha de aceite y preguntó suavemente, ¿esto significa que atraparán a los malos? La expresión de Ryan se endureció. Significa que sabemos a quién buscamos. Kyle Morton piensa que puede comprar respetabilidad, pero no puede comprar su salida de esto. No más. Bruno se acercó más a Emily, sus ojos ámbar brillando en la luz del fuego. El calor de la chimenea se extendía por la habitación, pero la verdad era escalofriante. El accidente no había sido un accidente, y el enemigo al que enfrentaban no era una sombra sin nombre. Tenía un rostro, un negocio y la arrogancia de un hombre que creía ser intocable. Pero gracias a la niña, su padre y el pastor alemán leal, que se negó a dejar de buscar, el rastro cuidadosamente oculto de Morton comenzaba a desmoronarse. El sol se hundió detrás de los pinos más temprano de lo habitual, proyectando largas sombras sobre Whispering Pines mientras la noche se asentaba con un silencio. La nieve aún bordeaba las aceras en suaves montones, y el humo de las chimeneas se elevaba perezosamente hacia el cielo azul pizarra. En una pequeña casa alquilada al borde del pueblo, prestada por un amigo retirado de la policía estatal mientras se recuperaba, Ryan Miller estaba junto a una estufa con pantalones de chándal prestados y una camiseta Henley de manga larga, removiendo una olla de chili. Aunque aún estaba sanando, el color había regresado a su rostro, y las arrugas cansadas cerca de sus ojos se habían suavizado en el calor de la familiaridad. Cocinar no era su especialidad, pero quería decir gracias de la mejor manera que podía. Huele como si alguien estuviera tratando de superar a mi papá, bromeó Emily mientras entraba en la cocina, con las mejillas sonrojadas por el frío del exterior. Llevaba una camisa de franela a cuadros rojos sobre su suéter,
2 tallas más grande, con las mangas enrolladas. Bruno la seguía, con la cola moviéndose suavemente, su grueso pelaje sable cepillado y ligeramente húmedo por la nieve derretida. Thomas entró último, su gran figura llenando el marco de la puerta. Se había limpiado desde la tarde, cambiando su chaqueta manchada de grasa por una camisa azul marino abotonada y jeans. Esa noche parecía cada centímetro el ex marine, callado, alerta, cargando un peso no dicho bajo un exterior tranquilo. Ryan soltó una risita. No digo que será perfecto, pero está caliente y comestible. Emily sonrió radiante y tomó asiento en la pequeña mesa de comedor de madera, donde platos y cubiertos desparejados habían sido puestos con más cuidado que simetría. Unas velas parpadeaban en frascos de vidrio, dando a toda la habitación un suave resplandor ámbar. Bruno se sentó cerca de la mesa, pero alerta, observando la puerta con silencioso propósito. La casa parecía contener la respiración, simple, cálida, casi como un lugar donde nada malo pudiera llegar. La cena comenzó con risas. Ryan compartió una historia sobre sus días en la academia, ganándose una risita de Thomas y una mirada de asombro de Emily. La niña le pasaba sobras a Bruno bajo la mesa mientras fingía que no lo hacía, y Bruno las aceptaba suavemente, su cola golpeando contra el suelo de madera dura. Por un momento, el mundo exterior desapareció. Pero no se quedó ausente. Hubo un sonido, no fuerte, solo un leve crujido de tablas del suelo más allá del pasillo, apenas noticeable bajo el zumbido de la conversación. La cabeza de Bruno se alzó de golpe. Sus orejas se erizaron y su cuerpo se tensó. Emily lo sintió primero. Una tensión repentina en la habitación. El gruñido de Bruno, bajo y de advertencia, llenó el silencio como un trueno lejano. Thomas se levantó, su postura cambiando instintivamente al modo marine. La mano de Ryan alcanzó bajo la mesa, los dedos rozando la funda asegurada alrededor de sus costillas. Había recibido aprobación para portar de nuevo apenas días atrás, y ahora estaba agradecido por ello. La puerta principal crujió. Una sombra cruzó el pasillo. Luego, 2 hombres aparecieron a la vista. El primero era alto, delgado, con un abrigo negro brillante por la nieve derretida. Su rostro era estrecho, los ojos oscuros y depredadores, y una delgada cicatriz corría desde la comisura de su labio hasta la barbilla. El segundo hombre, más pesado, llevaba una pistola con silenciador flojamente a su lado, su expresión ilegible bajo un gorro de lana. La voz de Ryan fue fría y uniforme. No están aquí por la cena, supongo. El hombre con cicatriz sonrió sin humor. El señor Morton envía sus saludos. Deberías haberte quedado en esa zanja, oficial. Bruno gruñó, sus músculos tensos. El perro ahora estaba entre Emily y los intrusos, ya no tranquilo, sino listo para atacar. Thomas se movió hacia Emily, colocándola detrás de él. Váyanse ahora. Esto no va a salir como piensan. El hombre con cicatriz levantó la pistola demasiado tarde. Bruno se lanzó. El perro se movió como un relámpago, las mandíbulas cerrándose sobre el brazo del segundo hombre justo cuando la pistola disparó demasiado alto, golpeando el techo con un golpe sordo. Astillas de madera llovieron. El hombre más pesado gritó, tambaleándose hacia atrás mientras Bruno lo arrastraba hacia abajo con brutal eficiencia. Ryan se levantó rápido, agachándose detrás del mostrador de la cocina mientras el hombre con cicatriz se volvía hacia el caos. Un solo disparo de la pistola de Ryan resonó en el aire. La bala golpeó el marco de la puerta mientras el hombre con cicatriz se lanzaba a cubrirse. Emily, abajo, ladró Thomas. Ella se dejó caer al suelo, el corazón latiendo con fuerza, las manos sobre los oídos, pero sus ojos nunca dejaron a Bruno. El perro luchaba con furia enfocada, los dientes hundidos en el antebrazo del hombre, sacudiéndolo hasta que la pistola cayó de su agarre. Las sirenas aullaron a la distancia. Ryan disparó de nuevo, rozando el hombro del hombre con cicatriz mientras intentaba escapar por la parte trasera. El hombre tropezó, maldiciendo, y desapareció en la noche. Bruno mantuvo al matón herido inmovilizado hasta que Thomas lo sujetó y pateó el arma caída por el suelo. Momentos después, la puerta principal se abrió de golpe y las fuerzas del orden locales irrumpieron, con las armas desenfundadas. La ayudante Clare Hammond lideraba el grupo, de unos 30 años, alta y sin rodeos, su largo cabello rubio recogido en una trenza, los ojos agudos detrás de gafas cuadradas.
Había crecido en Whispering Pines y no toleraba la violencia en su turno. Despejado, y gritó mientras su equipo se dispersaba. Thomas levantó las manos. Está asegurado. El otro salió por atrás. Bruno se apartó del atacante y regresó al lado de Emily, el pecho agitado, el hocico manchado de sangre. Ryan se levantó, bajando su pistola, y asintió sombríamente a Clare. Morton los envió. Hay que ponerlo bajo vigilancia ahora. Clare asintió, ya dando órdenes por su radio. Los paramédicos siguieron, arrastrando al hombre sangrante esposado mientras los oficiales perseguían al que huyó. La casa era un desastre, platos rotos, sillas volcadas. Una bala alojada en la viga del techo, pero la familia dentro estaba viva. Emily se aferró a Bruno, lágrimas en las mejillas, no de miedo, sino de orgullo. Ryan se agachó a su lado, haciendo una mueca. Tu perro nos salvó a todos. Ella asintió, su voz apenas un susurro. Sabía que lo haría. El sol invernal tardío proyectaba un resplandor dorado sobre Whispering Pines, del tipo que parecía suavizar incluso los recuerdos más duros. La nieve aún se adhería a las canaletas del ayuntamiento, pero las flores, crocos tempranos, valientes contra el frío, habían comenzado a florecer a lo largo de las pasarelas, como si la tierra misma estuviera despertando de un respiro contenido durante mucho tiempo. Dentro del modesto centro comunitario, sillas plegables estaban dispuestas en filas ordenadas. Serpentinas de azul y oro se enroscaban entre las vigas de madera. Un cartel colgaba orgullosamente al frente: Whispering Pines honra a sus héroes. Ryan estaba cerca del podio, el peso de las últimas semanas finalmente comenzando a levantarse. Llevaba de nuevo su uniforme policial azul marino recién planchado, la insignia brillando bajo la cálida luz, recién reinstalada y pulida como metal. Lucía más fuerte, las vendas ya no estaban, pero permanecía una tranquila reverencia en su postura, una humildad nacida de la supervivencia. Emily estaba sentada entre Thomas y una anciana con un sombrero de ala ancha y un abrigo de lana burdeos, la señora Jenkins, la tejedora más infame del pueblo y una de las residentes más antiguas de Whispering Pines. Baja y regordeta, sus manos arrugadas siempre estaban en movimiento, siempre creando. Tenía una lengua afilada para los chismes, pero un corazón que se derretía por los niños y los perros por igual. Bruno yacía a los pies de Emily, regio y tranquilo, una bandana a cuadros rojos y negros atada flojamente alrededor de su cuello. Su pelaje sable había sido cepillado hasta brillar, aunque una leve cicatriz bajo su oreja seguía visible. Observaba a la multitud con ojos inteligentes, golpeando ocasionalmente su cola cuando Emily le susurraba. Thomas llevaba una chaqueta deportiva gris carbón, una vista rara. Sus hombros anchos parecían un poco más rígidos bajo la tela formal, pero no había duda del orgullo en su mirada mientras observaba la pequeña reunión. La sheriff Mayalerie Hart tomó el podio, su voz tranquila y autoritaria como siempre. Estaba en sus primeros 50 años, alta e imponente, con cabello salpicado de gris recogido en un moño apretado. Su uniforme era impecable, su mirada aguda pero cálida cuando se posaba en el trío en la primera fila. Hoy, comenzó, reconocemos el coraje en sus muchas formas, no solo en uniformes o títulos, sino en acción, en corazón, en instinto. Los aplausos resonaron por la multitud, ella continuó, detallando los eventos de las últimas semanas con cuidado. Como una investigación sobre la red de Morton llevó a su arresto después de un intento fallido de asesinar al oficial Miller. Como Ryan había arriesgado su vida protegiendo a una niña que apenas conocía. Como Thomas, un veterano aún sanando de batallas pasadas, había resistido una vez más, y como un pastor alemán de 10 años había desafiado la edad y las heridas para defenderlos a todos. Bruno, dijo, girándose ligeramente para señalar al perro, puede que no lleve una insignia, pero se ha ganado una. Jadeos y murmullos de deleite recorrieron la sala. Emily aplaudió, sus ojos ya brillando. La ayudante Clare Hammond dio un paso adelante, llevando una pequeña placa de madera y una medalla de servicio K9 brillante unida a una cinta de terciopelo. Se inclinó, colocándola suavemente alrededor del cuello de Bruno. La placa decía, Bruno, guardián de Whispering Pines. Los aplausos que siguieron fueron estruendosos. Emily no pudo contener más sus lágrimas. Rodeó a Bruno con sus brazos, quien respondió lamiendo su mejilla con un gruñido suave y amortiguado. La sala estalló en risas suaves. Luego vino el reconocimiento de Thomas.
La sheriff Hart le entregó una cita doblada. Por valentía y asistencia civil en condiciones de amenaza activa, otorgamos a Thomas Ross la mención de valor comunitario. Él la aceptó con un breve asentimiento y una sonrisa tensa, los ojos encontrándose brevemente con los de Ryan en un entendimiento mutuo. No se trataba de medallas para ninguno de los dos, pero el reconocimiento importaba. Emily también fue llamada. La sheriff Hart se arrodilló a su nivel, sosteniendo un pequeño amuleto de estrella plateada en una cinta azul. A la señorita Emily Ross, cuya valentía bajo fuego y vínculo con un canino extraordinario nos recordó a todos el poder del amor y la confianza. Eres, desde este día, oficialmente nuestro pequeño corazón de león. Emily estaba temblando de orgullo, el amuleto alrededor de su cuello captando la luz. Miró a Bruno, susurró, lo logramos. Desde atrás, la señora Jenkins avanzó con un paquete de papel marrón. Sus mejillas estaban sonrojadas por el esfuerzo. Lo extendió a Emily. Para tu chico, dijo, la voz quebrándose. Me quedé despierta toda la noche haciéndolo. Emily lo abrió lentamente. Dentro había una bufanda tejida azul marino profundo con un pequeño patrón de huesos cosido en los extremos. Bruno se sentó alto mientras Emily la envolvía suavemente alrededor de su cuello justo debajo de la medalla. La señora Jenkins sorbió y palmeó al perro. Eres un héroe, viejo. Del tipo verdadero. Whispering Pines no ha tenido uno como tú en décadas. El resto de la tarde se derritió en charlas cálidas y música suave tocada por un dúo de violines local. Se pasaron galletas. Se sirvió café. Ryan estaba con Thomas junto a la mesa de ponche, observando a Emily jugar cerca del estrado con algunos de los niños del vecindario. Bruno yacía a su lado, con las patas cruzadas, la bufanda ondeando ligeramente mientras levantaba la cabeza para escanear a la multitud. Ryan se volvió hacia Thomas. ¿Crees que sabe de qué trata todo esto? Thomas se rió, los brazos cruzados. No sabe de la ceremonia, pero sabe que es amado, que pertenece. Ryan asintió, en silencio por un largo momento. Nunca pensé que un perro sería el que uniría todo. No solo lo unió, dijo Thomas, los ojos distantes. Lo salvó. La música se deslizó en una suave nana, y por las ventanas, la nieve comenzó a caer de nuevo, suave y lenta. Pero esta vez, nadie sintió el frío. A veces Dios no envía ángeles con alas. Los envía con patas, cicatrices y una lealtad silenciosa que habla más alto que las palabras. Bruno no era solo un perro. Era un milagro envuelto en pelaje. Un recordatorio de que incluso aquellos descartados por el mundo aún tienen propósito a los ojos de Dios. Esta historia no se trata solo de coraje. Se trata de redención, segundas oportunidades y las formas silenciosas en que el Señor obra a través de nuestras noches más oscuras. Ya sea un abrazo de un niño, la bondad de un vecino o el ladrido de un perro viejo en el momento justo, los milagros aún están a nuestro alrededor si elegimos verlos. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que aún crea en la esperanza. Escribe amén en los comentarios si crees que cada alma, hombre, niño o animal, es amada por Dios y nunca olvidada. Suscríbete para más historias que nos recuerdan la fe, la familia y la gracia invisible que guía nuestras vidas. Y que Dios bendiga a todos los que están viendo esto ahora con paz, protección y esperanza.